La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género. ¿Qué es violencia? Violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en un grado de amenaza o afectivo contra uno mismo o contra otra persona de un grupo o comunidad, que causa o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico o trastornos de desarrollo o privaciones. Violencia de género. Es cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Incluye las amenazas de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea de la vida pública o privada. Violencia familiar. Es el comportamiento consciente e intencional que por acción o inhibición causa a otro miembro de la familia un daño físico, psíquico, jurídico, económico, social, moral, sexual o personal en general. Se consideran tres tipos de violencia que se interrelacionan dentro de las situaciones de malos tratos: el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato sexual, cuya severidad y frecuencia varían de una situación a otra, pero cuyo objetivo común es el control de la víctima. Para entender y valorar la violencia doméstica y el daño psíquico asociado, debemos centrarnos en el padecimiento, consecuencias y secuelas que para la víctima tiene y no tanto en el comportamiento e intencionalidad del agresor. La violencia psicológica actúa desde la necesidad y la demostración del poder por parte del agresor. Se busca la dominación y sumisión mediante presiones emocionales y agresivas. Este tipo de violencia invisible puede causar en la víctima trastornos psicológicos, desestructuración psíquica, agravar enfermedades físicas o incluso provocar el suicidio. Como principales manifestaciones de la violencia psicológica, según diversos autores, podemos clasificar diferentes conductas de violencia psicológica habituales en situaciones de malos tratos: abuso verbal, abuso económico, aislamiento, intimidación, amenazas, desprecios y abuso emocional, negación, minimización y culpabilidad. Como punto importante, tanto el síndrome de la mujer maltratada, la espiral de violencia, el síndrome de la adaptación paradójica a la violencia doméstica, así como el trastorno por estrés postraumático en el subtipo complejo, explican tanto el mantenimiento de la mujer en las situaciones de malos tratos y la incapacidad de las víctimas para protegerse a sí mismas frente a la violencia de género, como en las secuelas psicológicas que dichos maltratos le provocan. Las consecuencias psicopatológicas más frecuentes de la violencia psicológica en situaciones de malos tratos: trastorno por estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad en la cual incluye ansiedad generalizada, ataques de pánico y agorafobia, trastornos de alimentación, alteraciones del sueño, abuso y dependencia de sustancias, problemas psicomáticos, baja autoestima, problemas crónicos de salud, inadaptación y aislamiento. Protocolo de evaluación. Un protocolo adecuado, fiable y científicamente avalado de evaluación psicológica forense en situaciones de malos tratos. Este debe tener en cuenta principalmente tres aspectos o áreas de valoración. En primer lugar, establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar. En segundo, valorar las consecuencias psicológicas. Estas son las lesiones psíquicas o secuelas de dicho maltrato. Y por último, establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico. Cuanto al primer aspecto, se considera que la víctima ha estado sometida a una situación de violencia cuando se verifica mediante entrevistas clínico-forenses y diversos cuestionarios que ha vivido una situación de malos tratos, evidenciando la existencia de una situación de maltrato psicológico. Posteriormente, el perito evaluará las consecuencias psicológicas y repercusiones sociales, familiares, laborales que la víctima de violencia doméstica haya sufrido. Se verificará la existencia de una lesión psíquica como consecuencia de la agresión física y o psicológica, así como posibles secuelas como estabilización y cronificación de las alteraciones psicológicas. No obstante, para sostener enfermedad o trastorno mental en el contexto legal, es necesario que se detecte mediante los sistemas de medición habituales utilizados. Estos son los test, entrevistas, inventarios u otros. La dificultad de valoración, las secuelas emocionales consideradas como crónicas y irreversibles se basan en la evaluación a posteriori. Por otra parte, el perito
no siendo fácil delimitar el daño psíquico del funcionamiento previo de la víctima. Otra dificultad consiste en la necesidad de establecer un protocolo, facilitándose esta labor si la víctima ha estado previamente en tratamiento y mediante informe profesional se transmite el motivo, evolución y en su caso el daño psíquico padecido por las víctimas de malos tratos, más la vulnerabilidad de tales víctimas, lleva a que sea fácil reforzar su victimización, haciéndoles revivir varias veces su sufrimiento en una relación asistencial, las cuales pueden ser médica, jurídica, psicológica, social. Esta es la generadora de una revictimización, obligando a contar la historia de su trauma, con el siguiente riesgo de recaída en el daño o dolor padecido. Aumentará la sintomatología y el daño psíquico cuando la víctima entre en el proceso judicial, produciéndole la victimización secundaria. La valoración pericial y estimación de la veracidad del testimonio en el contexto jurídico resulta imprescindible en los asuntos de violencia psicológica y en situaciones de malos tratos, en la mayoría de los casos por falta de testigos y de otro tipo de pruebas, porque estas agresiones se producen en el ámbito privado, porque además pueden pasar un tiempo hasta que se presenta la denuncia, dificultando así la obtención de pruebas que suelen basarse únicamente en la declaración de la víctima. La idea básica para la valoración de credibilidad del testimonio es que la memoria de lo percibido y lo imaginado, lo realmente ocurrido y lo que no se ha vivenciado presenta características diferentes. Es importante que la prueba pericial de la violencia psicológica en casos de malos tratos se realice de la forma completa, rigurosa y científica. Se debe tener en cuenta que como peritos o como testigos expertos, nuestra labor consiste en proporcionar en el contexto jurídico una información rigurosa, correctamente argumentada, sobre la que apoyar una decisión adecuada. La figura del perito de parte o designado judicialmente y la comprensión de su papel como colaborador para que la realidad quede incorporada al expediente es trascendente. Y parece ser que al menos desde los abogados que asisten a las partes y habitualmente comentan y trasladan, no se considera que haya logrado el máximo desarrollo respecto de su lectura de las consecuencias de las mismas, quejándose no sin razón, que los informes resultan parciales o incompletos en cuanto a la captación del contexto o la complejidad y profundidad del problema. Es necesario, no obstante, contar con una exhaustiva prueba pericial psicológica a fin de trascender las lesiones físicas y probar, pese a la dificultad que supone el daño psicológico y sus secuelas, siendo estos son más dolorosos, graves y difíciles de olvidar para la víctima.